Después. Que la gente disfrute con los 2 al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Però ja està, ja comença. Ja ha començat fa estona, nosaltres no ens hem enterat encara. Nosaltres Ens dos... vam conèixer a Nicòsia, a la mama Nicòsia. Què és Nicosia? Nicòsia és, fundamentalment és un programa de ràdio que es fa a Contrabanda FM els dimecres de 4 a 6 i és gestionat per malalts mentals. De malalts mentals, però també és de persones que en algun moment de la seva vida l'han diagnosticat i que poder en aquell moment està bé. I venen molts músics, no sé, jo també l'escoltaria si estigués a casa. I Contrabanda és una ràdio que està molt bé tot el que té. Y es al 91.4 de la FM. Hoy vamos a coordinar el programa yo en Almudena, Almudena. Hola, guapo. Y bueno, vamos a hablar de una cosa, de un evento que el día 6 de julio tenéis que venir todos a ver a la compañía de Radio Nicosia de teatro. Hoy vamos a hablar de teatro. ¿No lo perdáis? ¿Cómo lo ves esto Almudena encarnar el papel principal? Bueno, es una embolada muy grande, la verdad. No es porque esté representado por gente que tenga un diagnóstico, simplemente, o sea, yo os veré como personajes normales que estáis representando una obra de teatro y ya está. Bueno, aquí tenemos otra protagonista, Eugenia. Hola, ¿qué tal? Guapísima. ¿Qué, vas a ser una madre castrante o qué? Bueno, más que una madre castrante, es una madre histriónica, es una chica de Almodóvar llevada al cubo. En la familia de ella solo hay mujeres, hemos eliminado el macho principal y todo. Siempre decimos que el padre se fue a por tabaco y no volvió. Sí, no hay padre. Es que los miembros de la compañía somos 9 personas y de esas 9 personas 7 son chicas. Bueno, ahora te quejarás. ¿Tú qué haces en la obra? Me has dicho que vas a hacer un striptease, ¿es verdad eso? No. Yo en la obra hago uno de los papeles más complicados de todos, o sea, de verdad, porque es todo complejo, tengo que aprenderme un guión impresionante de memoria. Vosotros al Antonio decirle que lo que se recaude, que vaya para vosotros. Y os metéis en una fiesta y lo celebráis por todo lo alto. ¿Qué coño, paya pupa? La entrada valdrá 4 euros, pero es porque la sala es gratis, pero hay que pagar el técnico. Ah, bueno. Es simbólico. Bueno, ahora, Isa, ¿tú qué? ¿No dices nada? Què vols que dic? De què? Jo faig de disjockey, faig de director i faig de presentador, faig 3 personatges. Però de mica en mica veus que els personatges van sortint, que es van formant i que fem d'acord amb les nostres possibilitats. No fem ni voler fer molt més ni molt menys, fem el que sabem una mica. I escolta una cosa, tu ens recomanes que comprem tomàquets? No ho sé. No? No. Huevos. Millor que no, Ell s'havia d'enfadar una mica amb nosaltres i li costava enfadar-se. Ara ja té
Ens fot bronques? A vegades dius, hòstia, m'he passat amb la bronca a vegades. Però... No, la mereixem, segur. I tu, Isaac, què tens que dir del teatre? Del teatre en general? En general, a mi m'agrada bastant anar a teatre, a veure obres de teatre, i sempre que si pot ser posar-me al màxim de prop a les primeres files, perquè m'agrada veure l'expressió dels actors, no? A mi el que em va aportar Nicòsia va ser també una vegada com confiança en mi mateixa. Cosa que les pastilles psiquiatres i això no faran. Amb això no vull dir que Ràdio Nicòsia sigui terapèutic, Surts d'un ambient on el psiquiatre, la teva família, tothom està voltant a tu no saps què fer I en canvi a Nicòsia és un espai on sents obert, t'expresses obertament, no tens pors, no tens ningú que et censuri, perquè un ingrés o una visita quan vas al psiquiatre no sé, no pots expressar-te. Exacte. I te sents normalitza la teva existència. Allà directament. I és que tots tenim alguna cosa en comú. Ens hem passat per una mena de presó xunga, per una mena de calvari com molt xungo i tenim aquesta vivència en comú. Imagina't, tu el filles bé, no? Bueno, os aseguro que os voy a joder la obra de teatro, Pienso intervenir, voy a meter baza ahí, voy a estar los 3/4 de hora, la hora y media que haga falta ahí, dando caña a los actores. Che, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, ha sigut una experiència fatal. Una experiència horrible, no. La veritat és que com a experiència personal ha sigut superbonic. Treballar amb les persones amb les quals estem treballant actualment. També ha servit molt per tornar una mica... Jo havia fet teatre feia molt temps enrere, llavors aquella seguretat una miqueta que tenia l'havia com perdut, també com mig tornat a recuperar, m'ho he passat superbé. Bueno, Antonio, ¿qué vas a dirigir a esta gente? ¿Cómo lo ves tú como actores? Va. Mira, me ha costado muy poco, de hecho no me ha costado nada porque se van dirigiendo ellos solos, que ya tienen este rollo muy despierto. ¿Y tu compañera ahí al lado? ¿Tú qué? Vero, ¿no? Sí, Verónica. Verónica, ¿tú qué? Mi experiencia aquí con Paya Pupas de Radio Nicòsia, muy satisfactoria. Tengo un papel que hago de amiga y nada, muy contenta, muy ilusionada con la obra, que la vengáis a ver y nada. No tengo nada más que decir. Oye, que cosa que cuando hicimos lo del Club Social, el que llevaba la voz cantante del grupo de la locura, uno de ellos era yo, ¿te acuerdas de Eugenia? Por algo será. Hombre, yo tengo muy claro que soy como una puta cabra. Eres veterano de ello. Bueno, es verdad, hay que decirlo todo, que esta gente tiene una productora, una gente que ha estado grabando a los actores en todo momento, hasta cuando iban a defecar. Los ha estado grabando y... ¿Veremos trapos sucios o qué, Antonio? Un montaje muy orgánico, dejémoslo ahí. ¡Mira, Sandra! Digues tu, què fas tu, Sandra? Jo faig de germana d'ella, que és la protagonista. De hermana de la Almudena? De la Almudena, sí. Una cosa, s'ha d'anar un quart d'hora abans, per no molestar els actors, perquè els actors estaran concentrats tots. Oye, nada de estimulantes, ni de diazepanes, ni de historias, Antonio, te encargo a ti de eso, ¿O habéis tenido miedo al día del estreno? Ahora hablando en serio. Home, respecta una mica. Jo la veritat és que encara no, jo em sembla que estic molt a la parra, Jo crec que sí. No s'ha preocupar, Jo penso que quan trepitgem l'escenari jo crec que encara ens posarem més amb el paper i concentrar-nos en seguretat amb el que estem fent.
Sí, penso. sí. Yo, Sí. la verdad, de verdad, llevo un montón de años y he visto pocas veces tanto feeling en una compañía, ¿eh? No sé cómo lo has organizado, Antonio, pero has hecho... Además, Isaac, ¿te llamas Isaac? Isaac. Sí, has estado bien acompañado, ¿eh? Es verdad, todos días, Sí, pero sí. ¿cómo coño lo habéis hecho? Y el Y el Oscar. Oscar también. Y había más chicos que se han ido yendo. Por algo será. Es que estas chicas tienen mucha fuerza, ¿eh? También hay que decirlo. Yo soy chico y he estado ahí y claro. No, hay mucho feeling, de verdad, ¿eh? ¿Cómo ha podido haber... ¿Cómo ha podido... ¿Cómo posible esa interacción entre personas que vivís en un mundo que no tiene que ver nada con el nuestro? Xavi, nos hemos convertido en titirimundis y los titirimundis pasamos de todo. Da igual diagnóstico o no diagnóstico y creo que eso ha sido la fórmula ideal, que no veníamos con ninguna idea previa, con ningún prejuicio, y yo tengo que decir que yo me he enamorado de esta gente y lo tengo que decir aquí. Yo creo que la lucha contra el estigma hay muchas maneras de eliminarlo. Se pueden hacer conferencias, charlas, se pueden hacer grandes campañas, pero yo creo que la mejor manera de eliminar este estigma es con el contacto personal, cara a cara, y convivir convivir todos juntos, puesto que formamos parte de la misma sociedad. I tu, Txell? Jo no he notat cap tipus de diferència entre el que es diu uns i els altres, no. Jo, per mi, vull dir, és que tots som iguals. És que la lluitar contra l'estigma és això, que tots som iguals. Tots som iguals I si ens tanquem en el nostre rebanyo, no sortirem mai d'allà, no s'ha de sortir, s'ha d'espavilar-se. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora nos despedimos del grupo de teatro, ¿no? Porque además nos tenemos que ir a ensayar, la vida es dura. A venga. Bueno, un aplauso. Muy bien. Hola, Vamos, chicos. O sea que el miércoles que viene, levanto, va, se une, Jo cada que veig